Goku comprendería todo. Cuando regresaría de su epifanía existencial estaría un poco confundido y sin prácticamente comprender lo que había pasado. Esto que había vivido no era una visión del pasado, sino una realidad creada por su mente por completo. Es decir, una existencia completa. Aunque Goku había derrotado a Demiurgo, el hacerlo le otorgó la verdad sobre la voluntad absoluta, y lo increíble que era. Al ver a su alrededor vería de Vegeta quien estaría mirándolo con una mueca de horror e inseguridad, preguntándole a Goku si se encontraba bien. Goku intentaría decir palabra pero estas no podrían salir de su boca. Era como si estuviera encerrado en el más profundo de los silencios. Vegeta tomaría una distancia prudente, pues ahora Kakaroto no parecía el mismo. Goku comenzaría a autoanalizarse comprendiendo que este había cambiado de apariencia. La misma era enorme, y con características que aunque abominables aparentemente ya conocía. Mantenía ciertas cosas del Mystic 5 como el pelaje de su cuerpo, pero de este ahora aparecerían cuernos que no seguían un sentido común. Su cabello pasaría de blanco a una especie de combinación entre lo que era el Super Saiyajin infinito y 20.000, acompañados de la mirada más perversa y corrompida que alguna vez se hubiera creado. Goku vería esto aterrado, intentando deshacerse de forma pues era la de aquel ser horrendo que había visto cuando se había entregado a la inexistencia. Entonces todo este tiempo había sido él mismo. No obstante, fuera de ser algo bueno, Goku recordaría el pandemonio que había visto en sus ojos antes, diciendo que no podía ser. Debía haber otra manera. No podía convertirse en semejante fuerza demoníaca ya que al final terminaría siendo incluso peor que la inexistencia misma. Aunque Goku creía que algo en este inmenso plan de los primordiales había fallado, la realidad era que era así. La voluntad absoluta era esto y nadie más que él podía poseerla. La voluntad absoluta no era más que un concepto absoluto primigenio que hacía que un ser inmortal fuese eso, inmortal. Al ser masas de poder absolutas que con solo imaginar podían crear existencias y cosmologías súper complejas involuntariamente, estos seres absolutos no podían ser conscientes sino más bien, actuar como fuerzas irracionales cuyo caos constante y omnipotente mantenían la vida eterna de la existencia. Al recibir la primordialidad absoluta, tanto Gamu como Yamoshi adquirieron esta voluntad entrando en un frenesí eterno de combate que los hacía poco más que bestias que no pensaban de manera racional. Esto se vería interrumpido por el mismo Goku al autoinducirse la muerte destinada con el poder prohibido del Super Saiyajin 10, reflejándose en el alma de Gamu. Con esto, la voluntad absoluta en este comenzaría a diluirse pues encontrar otra presencia mortal le otorgaría una leve consciencia que lo haría despertar de la misma. En el caso de Yamoshi, a este le pasaría lo mismo cuando Tengu abriría el infierno 1 conectando con aquella pequeña fracción de su poder conocida como núcleo celeste. Cuando esto pasó, estos saldrían de esa voluntad absoluta de combate recobrando la conciencia y peleando nuevamente no por un concepto de caos absoluto, sino por sus diferencias entre ideologías y pasado. Estas dudas harían que su combate no tuviera un sentido real, y es desde este punto en donde todo comenzaría a salirse de control pues ahora eran Danmu y Yamoshi, mas no los primordiales que debían ser. Al racionalizar su eterna pelea, todas las existencias comenzarían a debilitarse y es desde este momento donde la inexistencia comenzaría a tomar fuerza, filtrándose por todos lados. Ambos Saiyajins primigenios notarían esto y era gracias a ello que idealizarían el torneo de mundos en búsqueda del guerrero que había heredado la capacidad de poseer la voluntad absoluta. Pese a que sabían que Goku y su Mystic 5 era quien había llegado al infierno 1, la posibilidad de que este no hubiera sido por ínfima que fuese aún estaba. Goku tenía muchísimas versiones de sí mismo por el omniverso que se había creado entre la primera y segunda existencia, por lo que entendían que aún era regido por la casualidad y causalidad. La misma que podría hacer que la voluntad absoluta en todo el tiempo que estos vivieron en el omniverso conjunto podría haber cambiado de usuario. Es por ello que en el torneo se mantuvieron al margen de controlar el destino o leerlo para no forzar la conjunción de las cosas. Aún así, estos conservaron el comodín de Goku y era por eso mismo que este tenía tantísimas versiones de sí mismo. Finalmente, el torneo daría las respuestas quedando así los seres más poderosos del omniverso, junto a la versión de Goku que podría restaurar su alma de necesitarlo, el Saiyajin que mejor representaba la capacidad para superar al destino adaptándose constantemente a cualquier transformación, y la bestia cuya oscuridad podría ver a través de la muerte destinada.
Al final, el viaje a los paraísos era totalmente necesario, pues dicha travesía les daría a los mismos la capacidad real de poder comprenderlo todo sin que fuera nocivo para sus almas mortales. Estos debían conocer todos los conceptos primigenios y primordiales para ello, y lo habían logrado. El enfrentarse a la muerte destinada los hacía conscientes que incluso la omnipotencia tenía fin, pues es el curso natural de la creación. Enfrentarse al destino los haría poder trascender aún más su existencia inmortal, logrando incluso el llegar a dominar el mismo. Esto les daría el poder de superar la casualidad y causalidad, con lo que podrían controlar su existencia completa, pudiendo actuar sin la infinita cadena de hechos contrarios o alternativos de cualquier decisión, permitiendo que éstas conspiraran a su favor. El superar la casualidad y causalidad les podría dar control sobre la muerte destinada, lo que a su vez los llevaría a la obtención de la verdad absoluta. Es decir, un concepto que haría que tuvieran todas las respuestas de la existencia, incluso a conceptos que aún no eran creados. Una vez comprendidos todos estos conceptos primigenios, el verdadero heredero sería capaz de obtener la voluntad absoluta, siendo la solución o la aparente solución a todo. La apariencia de Goku no era más que un reflejo de lo mismo. Un ser totalmente corrompido, pero que al mismo tiempo tenía la responsabilidad de proteger con el poder más sagrado a la existencia. En conclusión, la voluntad absoluta no era más que la característica principal que hacía de un omnipotente, omnicapaz de poder lograr absolutamente todo sin importar absolutamente nada. Era básicamente lo que hacía que Dios fuese Dios. Goku aceptaría esto comprendiendo que era una responsabilidad que traería seguramente un castigo peor, pero la inexistencia debía ser superada costara lo que costara. Con esos ojos llenos de infinito odio, rencor y podredumbre mortal e inmortal se posarían en Tortur, quien entendería que no era solo un ser poderoso y ya. Era una amalgama peligrosa de divinidad y perversión sin límite. En solo un parpadeo aparecería frente al Saiyajin inexistente, volviendo a fallar un ataque al estilo de Damu y Yamoshi. Tal cual en su momento, Tortur usaría su poder para absorber su existencia, a lo que de un momento a otro sería tomado del cuello y arrastrado por cosmologías enteras. El Saiyajin inexistente no podría creerlo. Este sujeto había logrado ponerle una mano encima cuando eso era simplemente imposible. No se podía tocar algo que no existía. Antes de darse cuenta, volvería a estar inmóvil como hacía unos momentos, teniendo enfrente ese par de horrorosos ojos rojos que comenzarían a hacer dudar incluso a la misma inexistencia. Tortur comenzaría a tomarse las cosas en serio, recreando el ataque que había usado contra los primordiales. La lanza del vacío sería lanzada, a lo que Goku con solo un grito con la voz más aterradoramente demoníaca lo dispersaría, creando con existencias enteras. El desastre sería tal, que solo la presión de alguien como Goku estaba despedazando el alma de Vegeta sin quererlo. Inclusive el Mystic 5 completo, el cual podía hacerlo todo, estaría siendo destruido lentamente por ese poder de Goku. Antes de desaparecer, una mano aparecería enfrente a Ate diciendo que se apresurara pues no había tiempo. Vegeta la tomaría, siendo arrastrado por Zaiko a la cosmología de los paraísos. Vegeta le agradecería y seguido a esto quedaría sin palabras ante lo que pasaba. De alguna u otra forma la inexistencia estaba retrocediendo. Kakaroto en serio lo estaba logrando. Con cada ataque que Goku realizaba, no creaba existencias, sino cosmologías con múltiples existencias e infinidades de dimensiones dentro de estas. Era, por así decirlo, un ser tan absoluto que no sabía ni siquiera lo que creaba y destruía con su presencia. Era el Uno, el Alfa y el Omega. Tortur aún así no sería un hueso fácil, pues tenía razón en algo. No podía destruir la inexistencia. Se regeneraría tal cual como si no hubiera pasado nada, volviendo a impregnar todo de inexistencia incluso más que antes. Vegeta y Zaiko dirían que esto no era algo bueno. Hacía un momento todo parecía ir bien, y ahora volvía a estar peor. El Saiyajin de la inexistencia reiría, alegando que era divertido jugar. Sin embargo, ya lo había dicho. La inexistencia no podía ser destruida ni frenada. Una vez se infiltró en la existencia, ya todo para ellos estaba perdido. Podían pelear lo que quisieran y de hecho, debía admitir que era increíble que pudiera causarle impactos físicos. No obstante, de nada serviría. Goku por primera vez podría gesticular palabras, pero tendría una voz que no tenía nada que ver con la suya. Sin embargo, dejaría las cosas claras. No buscaba destruir la inexistencia. Ahora mismo lo sabía todo, inclusive el origen y la composición de la misma. Era absurdo pensar que algo así podía ser erradicado, pues sería algo más perjudicial que otra cosa.
Sin embargo, como el dios que era, esto no era lo que buscaba. Ambos eran la máxima representación de ambos conceptos primigenios. Lo que daba vida, y lo que reducía todo a la nada. Era simple. Solo buscaba mantener las cosas así. Incluso el Saiyajin de la inexistencia no comprendería del todo eso, a lo que Goku se prepararía para hacer algo que no se sabría muy bien lo que sería.